Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios por este momento de alabanza y de adoración, el cual nos permite y nos da este privilegio. Ahora pasemos a este momento en el cual, a través de su palabra, podemos conocer más de Él y podemos también, teniendo esa fe y esa disposición en nuestro corazón, también de rendirle adoración y alabanza a nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, te damos muchas gracias que nos has permitido llegar hasta este día, hasta este momento y en este lugar, Señor, en el cual hemos dispuesto nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para honrarte y glorificarte, para adorarte, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria y todo honor, Señor. Y nos has dado este glorioso privilegio para que podamos hacerlo. Y lo hacemos con gozo y con alegría, Padre. En este momento disponemos nuestro corazón, Señor, para que sea como una tierra fértil, Dios, donde tu palabra, como una semilla, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos con lo que hemos estado viendo a través de la carta del libro de los Romanos. Este pasaje que hoy vamos a ver en continuación con lo que hemos estudiado de esta carta, de este libro de nuestro hermano Pablo, nos lleva nuevamente en primera instancia como un recordatorio a que este camino de fe por el cual estamos transitando en esta tierra, en esta realidad, este camino de fe no es por obras, es precisamente por fe. Vayamos al capítulo número 10 del libro de Romanos. Abramos nuestras Biblias ahí. Y es un pasaje muy interesante, este capítulo 10, así como lo han sido todos. Hoy en especial, Pablo personifica mucho el anhelo que existe en su corazón. De hecho, lo plantea así: tengo un anhelo en mi corazón y estoy orando por él. ¿Cuál es ese anhelo? El versículo 1, ya estamos ahí, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo nos está diciendo, este hermano apóstol nos está diciendo: yo tengo un deseo, que no nada más es un deseo simple, es un deseo con esperanza y certeza. ¿Por qué? Está orando a Dios con ferviente anhelo por Israel. ¿Quién es este Israel? ¿O de qué está hablándonos cuando dice Israel? ¿De la nación? ¿Del pueblo? Yo creo que de ambas cosas. ¿Por qué lo hace? Hace muchos años que yo leí este pasaje, llegué a la conclusión de que Pablo lo hacía porque es su pueblo. Él era judío. Él provenía de esta nación. Fue llamado al servicio del Señor cuando él creía que hacía servicio al Señor. Camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y desde ahí él cambia su vida y se dedica a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y principalmente él iniciaba con su pueblo, su nación, Israel. Aunque fue llamado apóstol para los gentiles, siempre le dio importancia, porque sabía que para Dios la nación y el pueblo de Israel son importantes, y aún lo siguen siendo importantes. Israel viene siendo también como un calendario. La nación de Israel también viene siendo como una muestra de los tiempos y las formas que Dios se está revelando y está sujetando de lo que quiere Él revelar a través de su voluntad. Y eso lo sabía Pablo. Y precisamente en ese conocimiento y en ese anhelo está orando por Israel. Pero ¿cuál es la oración por Israel? Para salvación.
Tengamos presente eso. Entonces, cuando yo empecé a estudiar este pasaje nuevamente, llegué a la misma conclusión, pero de repente Dios me hizo ver algo diferente, que es lo que quiero hoy compartirles con ustedes. Y es esa pregunta: ¿por qué oraba Pablo por Israel? Aquí nos dice que es por salvación, claro, porque es su pueblo, claro, pero hay algo más, hay algo muy interesante. Pablo, como buen judío y además creyente y teniendo esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, él recibía esa revelación de Dios, y ese conocimiento que él alcanzaba no era un conocimiento meramente intelectual, era un conocimiento revelado. ¿Qué es revelar? La palabra revelar tiene significados muy especiales. Es como quitar velos. Dice la palabra en Corintios que nosotros vemos como a través de un velo. ¿Qué es lo que queremos ver? La gloria y la magnificencia de nuestro Señor Jesús. Entonces Pablo, es más, lo vamos a ver más al ratito cuando pasemos a la Santa Cena, la Cena del Señor. Él lo dice: yo recibí del Señor esto. Oye, pero ni siquiera Pablo estaba ahí. Cuando estuvieron en la última cena, en el aposento, en la Pascua, Pablo no estaba ahí. Y vamos a ver cómo nos habla Pablo como si hubiese estado ahí. ¿Cómo sucede esto? Porque lo recibe en revelación de Dios. Y así recibe en revelación de Dios este conocimiento. Y entonces, vayamos al versículo 2 de este capítulo 10, dice: porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. La nación de Israel, el pueblo de Israel, claro que tiene un celo de Dios. Son, yo hasta diría, sin temor a exagerar, extremadamente religiosos. Pero no conforme a ciencia o conocimiento. Ahí está el primer problema. Israel es un pueblo, es una nación que tiene conocimiento, pero tiene demasiado celo, demasiada religiosidad, que esto ha impedido ver, que no han podido conocer la revelación de Dios, del señorío de Cristo Jesús. A diferencia de nosotros, que gracias a Dios nos ha permitido ver en Jesús a nuestro Señor, al Mesías. Ahora, ¿por qué pasó esto? Hace rato cantábamos una alabanza maravillosa que nos dice que del trono, Dios, nuestro Señor, del trono, fue hasta la cruz. Él condescendió, se despojó Él mismo y tomó forma de hombre. ¿Por qué lo hizo? Esto es un misterio que Dios quiere revelar, quiere mostrárnoslo. ¿Por qué lo hizo? Y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Pero y también dice: a lo suyo vino. A los suyos vino. ¿Y quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. También dice: pero los suyos no le recibieron, ¿no? Cosa extraña, porque tanto tiempo, tanto prepararse, tanto celo, y que se les haya pasado de frente, es una tragedia. Es una tragedia. Tanto se prepararon, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó? ¿Qué les cegó para no poder ver esto? Fue algo que además también fue doloroso para el Señor. Vámonos rápidamente al capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos a leer unos versículos que nos muestran cómo el Señor Jesús, el que se despojó a sí mismo, le habla a Israel. Vámonos al capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 34 que dice: por tanto, está hablando el Señor Jesús, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis,
y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí viene la expresión que quiero poner énfasis. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? Y no quisisteis. ¿Qué digo? Muchos hermanos me dicen que cuando hizo esta declaración el Señor Jesús, estaba fuera de Jerusalén, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, estaba llorando. ¿Cuántas veces Dios se acercó? Mandó profetas, maestros, sabios, entendidos. ¿Y qué hiciste tú, Israel? No quisiste. He aquí que vuestra casa os será dejada desierta, dice el Señor, porque os digo que desde ahora no me veréis. Ya estaba profetizando Dios su muerte. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la razón por la que estaba orando Pablo. La vamos a ver con calma. No solamente estaba orando, sí, porque es mi pueblo, porque es mi nación, porque yo desciendo de ellos, porque tienen celo de las cosas de Dios, porque son guardianes de los oráculos de Dios. Claro que estaba orando por eso, pero principalmente por esto. Y es lo que nos dice los demás versículos que vamos a leer. Versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta nación, este pueblo de Israel, procuraron establecer su propia justicia, haciendo a un lado o desplazando la justicia de Dios para no sujetarse a ella. Este es el grave error por el cual clamó el Señor Jesús. No queremos tu justicia, queremos la nuestra. No quisieron, y esto no es nuevo. Vámonos a Génesis para que lo vean. Vámonos a Génesis capítulo 4. Todavía ni siquiera nacía la nación judía. Todavía ni siquiera nacía Abraham, el padre de los hebreos, los judíos. Versículo 4, estamos en la época de Adán. Voy a leer el versículo. Conoció a Adán, versículo 1, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después de que ellos pecaron, aquí empiezan a mostrar un corazón de arrepentimiento, porque empiezan a considerar e a invocar a Dios. Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esto es muy importante. ¿A qué se dedicaba Caín? Era un labrador. ¿A qué se dedicaba Abel? Era un pastor. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué pasó aquí? Ambos, los dos hijos, Caín y Abel, vienen y presentan una ofrenda a Dios. Y es interesante ver cómo Dios recibe estas ofrendas. En primera instancia, muy claramente dice, y vio a Caín, o sea, a la persona primero, y después a la ofrenda. Y vio a Abel, y después a la ofrenda. Es decir, que lo relevante era la persona. El corazón y el pensamiento de esa persona es lo que Dios estaba viendo. Porque dos cosas prueba Jehová, así dice la palabra: la mente y el corazón. Todo lo demás es consecuencia o fruto de ello. Y entonces viene Caín. Ya vimos que Caín era un labrador y trajo ofrenda del fruto de su esfuerzo. Él sembró, obtuvo sus semillas de su labor, de su labranza, y la presenta a Dios. Y viene Abel, que es pastor, y presenta de lo más gordo de sus ovejas su ofrenda a Dios. Pero sucede algo interesante. Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín, a diferencia de la ofrenda de Abel. Y esto provoca en Caín algo en su corazón. Se ensaña. Estaba viendo la palabra ensañar, las implicaciones que implica, que es recelo, resentimiento, odio, enojo. Todo esto subió en el corazón de Caín, porque su ofrenda no subió a Dios. Y son situaciones y cosas que muchas veces nos pasan a nosotros, ¿no? La palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero aquí, ¿qué pasó con lo opuesto? Su corazón se ensañó. ¿Y qué le sucedió? Que su semblante decayó. Fue notorio. Entonces Dios, el versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y esta es la palabra clave, la frase clave. Si bien hicieres, lo cual implica que Dios ya les había mostrado, enseñado cómo hacerlo bien. Es decir, Abel lo hizo bien, Caín no. ¿En qué radicó el error? ¿O en qué radica el que estuvo bien de un lado y mal por el otro? Abel obedeció, trajo un sacrificio. Es algo que Dios ya les había mostrado desde sus padres. Cuando pecaron sus padres y se escondieron y se cubrieron con hojas, Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrirlos con pieles. Tuvo que sacrificar a un animalito inocente, derramar su sangre para que ellos pudieran ser cubiertos. Eso fue lo que hizo Abel. Pero ¿qué hizo Caín? Ya vimos que Caín era un labrador. Él se dedicaba a sembrar y obtener frutos de la tierra. A través de su esfuerzo, obtuvo esos frutos y fue y los presentó delante de Dios. Podrías tú decirme, oye, pero la intención es buena. Está presentando una ofrenda a Dios. Claro, desde tu perspectiva. Pero Dios lo que busca es la obediencia. Entonces se presenta Caín con esa ofrenda, la ofrenda de mi esfuerzo, de mi habilidad, de mi capacidad. ¿Sabes qué está haciendo Caín? Está desplazando la voluntad de Dios. Lo que le mostró Dios, cómo hacerlo. Lo mismo que hizo la nación judía. No quisieron la justicia de Dios. Procuraron su propia justicia. Hacerlo a su modo, hacerlo a su forma, hacerlo a su consideración. ¿Qué pasó? No subió. No fue grato delante de Dios. Regresemos a Romanos 10, por favor.
Vuelvo a leer el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuidado, porque esto aún llega a suceder dentro del pueblo de Dios, como llegó a suceder dentro de la nación de Israel. Conocían los oráculos de Dios, conocían, tenían la ley de Dios, y entonces, ¿qué pasó? Se desvirtuaron, procurando la justicia propia, ignorando o desplazando o rechazando la justicia de Dios. Ya sabemos que la justicia de Dios, ya nos la mostró Dios cómo se obtiene o cómo se alcanza. No es por obras, sino por fe. Nos lo vimos también en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15 de Génesis, por si lo quieren revisar, lo hemos revisado en los capítulos anteriores. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, es por fe, no por obras. Es por creer a Dios. Su justicia es declarada, imputada a nosotros. No hay forma, no existe medio para que tú te acerques a Dios a través de tus méritos, tus obras, tus recursos. No hay. Claro que no, porque el pecado ha causado un estrago impresionante. Y la palabra de Dios, así Dios lo estableció, dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Pero también dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que hubiese derramamiento de sangre. O sea, la paga del pecado, tú no puedes pagar el precio del pecado con oro, con plata, con recursos. No, tiene que haber sangre de por medio. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que derramar su sangre? Esa es la justicia de Dios. Por eso la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, ¿qué? Autor y consumador de la fe. No hay forma. No hay forma. La paga Él la ha hecho. Y esto no implica ningún esfuerzo, ningún mérito, ningún recurso tuyo. Lo único que te pide Dios es que creas en su justicia. Pero aquí el pueblo de Israel, así como Caín, dijeron no, a mi forma, a mi justicia, y yo procuro por ahí. Y mucho de esto, en la actualidad, ¿cómo se aplica o qué sucede? Dios también dio la ley a través de Moisés. Y muchos piensan que a través del cumplimiento de las obras, los mandamientos de la ley, yo voy a poder alcanzar la vida. Era lo que hicieron los judíos. Esa fue su confusión y eso fue lo que cegó sus ojos para no poder ver al Señor. Ellos pensaban que a través de la ley, porque además es cierto, la ley dice que si tú haces estos mandamientos, si tú cumples con ellos, vivirás. Claro, pero no conozco en toda la historia de la humanidad a alguien que haya cumplido la ley, porque no se puede. La ley no tiene ese propósito, no fue enviada con ese propósito. Entonces la ley es mala, para nada. El mismo Pablo en el capítulo 6 nos dice que la ley es buena y justa. El mismo Señor Jesús lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley, o sea, Él cumplió la ley. Entonces, la ley te muestra también al Señor Jesús, el carácter del Señor Jesús. La ley te lo muestra también. Pero entonces, ¿qué sucede? La ley no es instrumento de salvación. No hay nadie que pueda cumplir la ley, salvo uno, el que la cumplió. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla.
¿Quién fue? Jesús, nuestro Señor. Y al cumplirla, entonces ahora sí sucede lo del versículo 4. Leámoslo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y muchas veces se entendió que se decía, es que Cristo es la destrucción de la ley. No, no es eso. El fin de la ley, otras traducciones dicen, el propósito, el objetivo de la ley es Cristo. Es decir, que la ley no es instrumento de salvación. La ley fue dada para llevarte a los pies de Cristo. En la palabra se le dice que es el ayo, ¿no? Es un ayo, o sea, es como alguien que cuida a un niño y lo guía y lo procura. La ley te ha llegado, o te ha llevado, o nos ha procurado llevar a los pies de Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O cómo sucede esto? Claro, al confrontarnos con la ley, al observar la ley y darnos cuenta que es imposible para nosotros, para todos, no hay excepción. Y por cuanto todos pecaron, en la ley está establecido que la paga del pecado es muerte. Entonces estamos en un gravísimo problema, ¿no? Si nos vamos por el camino de la ley. No es por ahí. Pero ¿qué nos deja ver la ley? Precisamente que estamos en un gravísimo problema si queremos caminar por ahí, por esa senda, la justicia que es por la ley. No se puede. Y cuando tú te das cuenta, cuando ya te das cuenta que no puedes, estás en el punto perfecto para que Dios llegue a tu vida. Vámonos a Hechos. Vamos a ver un pasaje. Hechos capítulo 2. En Israel, precisamente, por celebrarse la fiesta del Pentecostés, una fiesta profética muy importante dentro de los judíos de la nación hebrea, la cual les exigía que tenían que ir a Jerusalén. Esto provocaba que hubiera judíos de muchas regiones, de muchas partes del mundo conocido. Entonces había, como aquí dice, judíos de todas partes hablaban muchas lenguas. En esta fiesta se da un suceso importante, la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles. Y entonces empiezan a hablar en otras lenguas diferentes a la lengua que ellos hablaban. Y es impresionante para la gente que los escucha, porque los oye primeramente hablar en su lengua natal y los oye hablar las maravillas de Dios. Entonces quedan sorprendidos. Y algunos empiezan a criticarnos que están borrachos, cosas por el estilo. Otros no. Vean qué sucede. Vámonos al capítulo, les dije, el 2. Vamos a leer desde el versículo 36. En ese momento se levanta Pedro, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, y vean lo que les dice a todos estos judíos de todas esas regiones, de todas esas lenguas. Dice, se levanta Pedro y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, este Israel del que está orando Pablo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. ¿Cómo que ellos lo crucificaron? Sí, claro. No gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos fueron. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fue un choque. Fue así. Pedro los puso de frente contra su pecado. Y eran judíos.
sabían entonces lo que implicaba. Eso es lo que hace la ley en nuestras vidas. Te pone de frente con tu pecado, pero no te salva. Y entonces, ¿qué sucedió? Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, en otras traducciones, me gusta mucho, dice, fueron traspasados de su corazón. Se dieron cuenta de su pecado. Y en ese momento, vean cómo esa situación provocó que le dijeran a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué hago? Ya están listos. Así como estuvimos nosotros listos cuando nos dimos cuenta que somos pecadores y que necesitamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es tremendo, ¿eh? Nosotros lo leemos así muy corrido, pero para un judío decirle: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo, eso es un reconocimiento del señorío, de decir que Jesús es el Mesías. ¿Y a quién me recuerda esto? A otro hombre, el que está orando, Pablo. ¿Qué pasó cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús? Cayó al suelo y le dice: Señor, reconoce que es Dios. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y otro Pablo, ¿no? Así la ley nos llevó a los pies de Cristo. Pero para eso sirve. Para eso la dio Dios, no para salvarte. No es por obras. Amén. Vámonos, regresemos al capítulo 10. Leyendo otra vez el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, ya lo entendimos. El propósito, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. No es que ya se terminó la ley. Para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ya vimos que nadie puede. El único que las pudo hacer y que la cumplió fue Cristo. Dice: pero la justicia que es por la fe, cada vez que digamos por la fe, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. No hay. Él es el autor y consumador de la fe. Y la justicia que es por la fe o por Jesús, dice así: no digáis en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Yo mucho tiempo no entendí esta parte. Realmente la entendí leyendo el Antiguo Testamento. La justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Porque eso es lo que ha hecho el hombre, o ha buscado el hombre desde el principio. El hombre quiere alcanzar la vida y el cielo por su propio esfuerzo. Eso no es por fe. Acuérdense precisamente en Génesis, cuando Dios les dice al hombre que se esparza y pueble toda la tierra, en rebelión no lo hacen, se juntan y empiezan a construir una torre, Babel. ¿Cuál era el objetivo de construir ese edificio? El cielo. El hombre quiere alcanzar el cielo, pero aparte de Dios, aparte de Cristo. No es posible. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo?
porque esto sería traer abajo a Cristo. Es decir, yo puedo alcanzarlo, ¿no? No soy tan malo. He hecho cosas buenas, tengo recursos para hacerlo. Eso no es. Así como también lo otro. O quien descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Si puedes alcanzar la vida, pues ¿para qué murió Cristo? Yo puedo alcanzar la vida. ¿Se dan cuenta? Dice, más que dice versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esto es bien importante, ubiquémonos en esta parte. Dos cosas prueba Dios, así dicen los salmos y los profetas: la mente y el corazón. La mente y el corazón. Pero también Santiago nos habla, cuando nos habla de la lengua, dice que es un miembro que está en medio, ¿no? ¿Sí o no? También la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y de la mente, tal cual el pensamiento del hombre, tal cual ese es. Entonces, en la lengua hay un poder impresionante. Con la lengua conjuntas estos dos elementos, la mente y el corazón. Es algo impresionante. Ahora sí lo leo. Esta, en el versículo 8, la segunda parte, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es aquí donde hemos desvirtuado un poco este pasaje, porque creemos que simplemente es hacer una oración, un pronunciamiento verbal, y es suficiente. Analicemos bien lo que está diciendo aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí Pablo, cuando está diciendo que Jesús es el Señor, está en el mismo contexto cuando él empezó esta carta de los Romanos. ¿Cómo se declaró Pablo a sí mismo? Esclavo de Jesucristo. ¿Sí se acuerdan? Capítulo 1. Entonces, cuando tú dices Jesús es mi Señor, directa e implícitamente estás diciendo yo soy esclavo, siervo de Jesucristo. Ya el que gobierna en mí no soy yo, sino mi Señor Jesucristo. 1. Y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos, la resurrección. Si crees en la resurrección de Jesucristo, serás salvo. ¿Por qué? Porque haber creído en la resurrección de Jesucristo, ya allí lleva implícito atrás muchas cosas. De entrada, reconoces que Dios mandó a Jesús, que Él se despojó a sí mismo, que tomó forma de hombre, que fue muerto en la cruz, muerte de cruz, que resucitó de entre los muertos, que derramó su sangre, que resucitó de entre los muertos, ¿no? Y que ascendió al cielo. Resucitó y ascendió al cielo. Todo esto tienes que creer. Y creer en todo esto es que ya también creíste en la justificación. Dios te justificó, Dios te redimió y Dios te santificó. Es decir, todo nuevo. ¿Y qué te costó? Nada, solamente creer. Es por gracia, no por obras. Entonces vas a ser salvo. Y vaya qué salvación, ¿eh? ¿De qué nos salvó Dios? Y el salvarnos del pecado quiere decir que nos salvó de la muerte, ¿no? Pero nos salvó de otras cosas.
dentro de la justicia que es por la ley de Dios, su ira, el juicio, la condenación. Nos salvó de la ley, de la condenación de la ley. También de eso nos salvó. Pero además nos salvó del juicio y condenación eterna. O sea, es tremendo, ¿eh? No simplifiquemos, veamos. Miren, la verdad, yo creo que no nos va a alcanzar la vida para poder comprender con plenitud lo que es el Evangelio. La obra tremenda y maravillosa de Dios en Cristo Jesús a favor de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez le compartí este versículo a un estudiante. Me dijo, no puede ser. No lo creo. ¿Por qué no? Si yo creo en eso, me dijo, es como creer que me ama más a mí que a Cristo. Pues lo envió Él en sacrificio por mí. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito por ti, por mí, por todos nosotros. Es impresionante. Dice que la tierra que será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. No conocemos nada. Y Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere revelarnos. Esa es nuestra herencia. Tienes acceso a ello. Esa es tu bendición. Entonces, regresando al principio, ¿por qué estaba orando Pablo? Por Israel, para salvación. Claro, pero Pablo no era tonto, ¿eh? ¿Por qué estaba orando para salvación de Israel? ¿Se acuerdan cómo terminamos el último versículo de Mateo 24? Cuando lo que dijo el Señor, y no me veréis más, hasta que digáis, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando Israel haga esa oración, el Señor regresa. Pablo está orando por eso, por su regreso, por el reino de Dios. ¿Ya lo vieron? Tenemos que estar orando por eso. La venida de nuestro Señor. Ahorita que participemos de la mesa del Señor, estamos participando y dando fe y testimonio de eso, esperando su regreso, su venida, su reino. Amén. Entonces, esto es lo que nos habla esta palabra. Estamos en un reino. Dice que Dios nos ha hecho una nación de reyes, porque participamos de este reino, y de sacerdotes, porque ministramos a Dios. ¿Qué ministramos a Dios? Bendito sea su nombre, alabanza, gratitud, honra, gloria, honor, con nuestras vidas, con nuestro culto, con nuestras ofrendas, con nuestro amor. Amén. Gracias a Dios. Esta es la palabra que Dios nos ha dado hoy. Guardémosla con nuestro corazón y meditemos en ella. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, porque a través de tu verdad y tu luz nos has permitido, Señor, conocerte, porque tú eres el camino y la verdad y la vida, Señor. Y has abierto el camino para que te conozcamos a ti, Padre eterno. Porque tú eres el que ha venido a nosotros. Tú eres el que ha venido a rescatarnos y nos ha llevado a ti. Y en ti vivimos, Padre Santo. No hay ningún mérito, no hay ninguna obra que por nosotros seamos dignos. La única obra que tú nos has pedido
es que creamos en ti, el único y verdadero Dios, el único, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, a través de Cristo Jesús. Y te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.